Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Este, y eso, esta clase es muy importante porque nos va a ayudar con algo que igual estábamos fallando un poco en los ensayos. Dejen que les comparta pantalla. Mm, no, mentira. Esperen un poco. A ver, ¿ahí ven en pantalla completa o están viendo el Power como normal? Ah, ok. Hola, hola Oscar. Dale, espérenme un segundo. Déjenme parar, compartir de nuevo. Bien, ahí sí. Creo que ahí ya lo deberían ver bien. ¿Ya? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso de isomería y vamos a ver algo que técnicamente nunca les pasamos o nunca les pasamos en profundidad, que son los modelos de estructuras tridimensionales. ¿Ya? Y la gracia es que estos temas igual están relacionados, así que vamos con eso. ¿Ya? Hoy, bien, ahí me funciona. Bien. Estoy pudiendo ver el chat, así que si quieren, siempre pueden preguntar por chat o por micrófono. Entonces, ¿están cansados de complicarse con las preguntas de proyecciones en los ensayos que hacemos? Bueno, aquí tenemos la solución. Vamos a hacer... Bien, sabía, y no es culpa de ustedes para nada. Es algo que no les habíamos pasado en profundidad, así que ahora lo vamos a ver y les va a quedar todo clarísimo. La fórmula que vamos a ocupar para poder superar este desafío que hemos tenido es hacer el repaso de isomería, luego ver los modelos y luego vamos a hacer ejercicios acerca de los modelos. Entonces, comencemos con el repaso. ¿Qué eran los isómeros? Bueno, los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. ¿Qué significa esto? Que si uno los anota con la notación condensada, por ejemplo, C6H12O2, hay más de una molécula que pueden tener esa fórmula. Y todas esas moléculas son isómeros, ¿ok? Las que comparten la misma fórmula molecular. Sin embargo, eh, ¿cómo se dice? Hay diferentes tipos de isomería, ¿ya? Están los isómeros estructurales y los estereoisómeros, o los isómeros espaciales, se llaman. Vamos a ver primero los isómeros estructurales, ¿ya? Los isómeros estructurales pueden ser de cadena, de posición o de función, ¿ya? Y bueno, se llaman estructurales porque tienen entre los isómeros, tienen pequeñas diferencias en su estructura, ¿ok? Diferentes tipos de enlace, etcétera, ¿ya? Entonces, los isómeros de cadena son como los más normales, tienen una diferente estructura de cadena. Vamos a ver un ejemplo de cada uno en la siguiente diapositiva. Los isómeros de posición simplemente son aquellos en que un grupo funcional de uno está como corrido, es decir, ocupa una posición diferente en cada uno de los isómeros. Y también existe el isómero de función, que básicamente es cuando cambia el grupo funcional o un grupo funcional de, entre un isómero y otro. Esto va a quedar más claro con estos ejemplos. Por ejemplo, un isómero de cadena, tenemos aquí el butano, ¿ok? Tenemos 4 carbonos y 10, sí, 10 hidrógenos. Y si se dan cuenta, en el 2-metilpropano, si se dan cuenta, la cadena principal son 3 carbonos, así que es propano, y tiene un grupo metil en el carbono 2. Por eso es 2-metilpropano. Ambos se escriben C4H10. Y esto es un isómero de cadena. ¿Por qué? Porque básicamente como que cambió la estructura de esta molécula, ¿ya? Ahora, un isómero de posición, como les decía, es como el más simple de ver quizás. Es, por ejemplo, este grupo H, grupo alcohol, se movió de la posición 2 a la posición 3.
Entonces pasó de ser 2-pentanol a 3-pentanol. Y bueno, obviamente siguen teniendo la misma cantidad de átomos la misma cantidad de cada uno de sus átomos, ¿ok? Simplemente eso es un isómero de posición. Y por último, quizás este también siento yo que es fácil de distinguir, es el isómero de función. En este caso tenemos una fórmula que es, por ejemplo, C2H6O, y aquí tenemos a los dos isómeros, ¿ok? Por un lado tenemos un éter, dimetiléter, si no me equivoco, y aquí tenemos un alcohol. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Cambió el grupo, cambió la función, el grupo funcional de esta molécula. En uno es un éter y en el otro es un alcohol. Entonces, a mí me parece que sobre todo los de posición y función son los más fáciles de ver, porque en el de posición básicamente cambia el numerito que acompaña alguno de los grupos funcionales, y el de función hay un cambio ya en la molécula. O sea, aquí decimos dimetiléter y acá decimos etanol, cambia el grupo funcional. Y bueno, al final los de cadena simplemente cambia su forma. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos cubiertos los isómeros estructurales. ¿Ya? Esto es algo que, si no me equivoco, alcancé a ver yo el primer semestre. Así que para los nuevos, que son varios, eh, bueno, sirve todavía más este repaso. Por otro lado, tenemos los isómeros espaciales o estereoisómeros, en que tenemos dos tipos de isomería. La isomería geométrica, que puede, o también la llaman isomería cis-trans, y la isomería óptica, ¿ya? ¿Pero qué significa esto? Bueno, la isomería cis-trans tiene que tener claro, se da en dos situaciones: cuando tenemos un enlace múltiple, como un doble enlace, o cuando tenemos un anillo. Puede ser un anillo de 5, de 6, etc. ¿Ok? ¿Y por qué se dan estas situaciones? Bueno, lo que ocurre es que cuando tenemos un doble enlace, por ejemplo, tenemos que pensar que, imaginémonos, por ejemplo, que cada uno de estos carbonos, a ver, voy a dibujar un poquito. Imaginémonos que solo tienen un enlace simple, ¿ya? Por lo tanto, cada carbono debe tener otro sustituyente más. Pongámosle simplemente hidrógeno para no complicarnos, ¿ok? Entonces tenemos eh, esto así, ¿ya? Lo que ocurre entre, llamémoslo, carbono número 2 y carbono número 3, es que al tener solo un enlace simple pueden rotar libremente sobre sí, ¿ya? Esta flecha me quedó medio fea. Pero piénsenlo como, de hecho voy a intentar de borrar. Acá está. Bien. Piénsenlo como que nada los sujeta. Entonces, imagínense que estos dos hidrógenos y el grupo metil pueden girar libremente o rotar libremente en torno a este eje, ya un eje imaginario que estamos diciendo que es el mismo del enlace, ¿ya? Pero si borramos todo y vemos el caso que tenemos aquí, cuando tenemos un doble enlace, es como si se fijara, como si estos dos átomos ya no pudieran rotar libremente. Entonces, ahora el hidrógeno y el grupo metil no van a poder rotar, por lo tanto, van a estar permanentemente o arriba o abajo. En este caso, los dos grupos metil quedan abajo y los dos hidrógenos arriba, pero otra posible opción es que quede un hidrógeno arriba y el otro abajo, y lo mismo con los metil. Y esto es lo que genera también isómeros, porque si se dan cuenta, tienen la misma fórmula molecular, pero se ven diferentes, ¿o no? Porque, por ejemplo, si tuviéramos estos dos arriba y los dos hidrógenos abajo, sería la misma molécula. Porque acordémonos que las moléculas están en nuestro universo en 3 dimensiones y pueden girar. Entonces sería como girarla simplemente, toda la molécula, ¿ya? Y ahí todo se mantendría bien y es la misma molécula. Sin embargo, acá sí hay un cambio estructural. Estas dos moléculas son diferentes, ¿ya? Y son isómeros. ¿Y qué isómeros son? Isómeros geométricos o isómeros cis-trans, ¿ya?
Y bueno, la isomería óptica se las voy a presentar más adelante. Ahora nos vamos a meter de lleno con cómo sabemos si una molécula es cis o trans. Ok, si es que sus dos grupos principales están del mismo lado, por ejemplo, los dos abajo o los dos arriba, es cis. Ok, eso es muy importante. Y si están alternados, piensen como alternado, trans, quiere decir como cambios, si no me equivoco, en latín, supongo. Y entonces, si están alternados sus dos grupos principales, que en este caso son los metil, los grupos metil, va a ser trans, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a ver, ahora yo les pregunto, ¿cómo se llama esta molécula? Piensen en química orgánica, en cuántos carbonos tiene. Voy a esperar a que alguien me responda por el chat, aunque sea un no sé. Pero, ¿cómo creen que se llama? Al menos sin tomar en cuenta lo de cis y trans. Ya, los voy a ir ayudando. Veo que... A ver, 2-buteno. Perfecto, Oscar. 2-buteno, también Vania lo puso ahí. Perfecto. Es but porque son 4, el en porque tiene un doble enlace y hay que marcar que es en 2. Si fuera en el primer carbono, uno puede poner un buteno o simplemente buteno. Perfecto. Y lo que ocurre con el 2-buteno es que uno tiene que aclarar técnicamente si es cis o trans, muchas veces, porque cambian propiedades importantes de la molécula con eso. Por ejemplo, el punto de ebullición es algo que puede cambiar dependiendo si una molécula está en estructuras cis o está en forma trans, ¿ya? Entonces, este se llamaría eh, cis 2-buteno o trans 2-buteno, ¿ya? El de la izquierda cis y el de la derecha trans. Ok, con eso claro, uno pensaría como, ah, ya, perfecto, ya entiendo completamente la isomería cis-trans y no hay ningún otro problema. Qué feliz que es la vida. Pero no, porque, bueno, acá está el mismo ejemplo que les mostraba, solo que más explayado. Y justamente tenemos el cis-2-buteno, que si se dan cuenta antes los teníamos abajo, pero es lo mismo tener los dos abajo a los dos arriba. Y el trans-2-buteno, en que están intercalados, ¿ya? Aquí no hay problema, ¿cierto? Porque nos fijamos en los grupos metilos para elegir si están alternados o no. Pero, y acá tengo que decir, estas diapositivas en azul las saqué de otro Power, de una compañera al parecer, pero que nunca aparecía su nombre, así que no la puedo citar. Pero reconozco que estas tres no son mías, pero son muy buenas para explicar lo que viene ahora. Si vemos esta molécula de acá, que voy a encerrar en rojo, ¿ya? Esta, ¿ok? Vemos que tiene dos carbonos y dos sustituyentes diferentes para cada carbono. ¿Cómo sabemos si es cis o trans? Porque uno puede decir, bueno, el bromo y el cloro están trans, pero el bromo y el flúor están cis. Entonces, ¿cómo decido cuáles grupos comparar? Esa es nuestra pregunta en este momento. ¿Se entiende? O podría comparar incluso el yodo con el flúor, el yodo con el cloro, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos determinar si es cis o trans? Bueno, cuando ocurre esto, directamente no se puede nombrar cis o trans, pero existe otro tipo de nomenclatura, se llama, que es la nomenclatura E y Z, ¿ok? Y Z. Y ahora voy a explicarles cómo funciona esto. La gracia es determinar cuál es el grupo más importante, ¿ya? Entonces uno tiene que asignar prioridades. Una pregunta, si escuchan mucho a los perros, me pueden decir y cierro mi ventana, ¿ok? Avísenme si es que hay cualquier ruido que les moleste. Que les decía, hay que asignar prioridades, porque la gracia es elegir cuáles son los grupos más importantes y en base a eso decidir si esos dos grupos están como cis o como trans, o como E y Z, de verdad, ¿ya? Y para esto, lo que tenemos que entender es que
cuando son trans, entre comillas, porque ya no hay que llamarla así, es decir, cuando están en lados opuestos, se les llama E, ¿ok? El isómero se dice que es E. Y cuando están del mismo lado, los grupos de mayores prioridades, el isómero es Z, ¿ok? Yo lo memorizo como que cis, aunque es con C, suena igual que la Z y me acuerdo con eso, ¿ya? Pero eso. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, vemos la forma de asignar la prioridad o ver qué grupo es más importante es con el número atómico. De los 4 sustituyentes que teníamos, que eran flúor, cloro, yodo y bromo, hay que ver el número atómico. Eso se hace con una tabla periódica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el flúor tiene número atómico 9, el cloro 17, bromo 35 y yodo 53. Entonces, el yodo es el número 1, el que tiene mayor prioridad. Luego el bromo, uff. Luego el bromo, ahora con dos más bonitos. El cloro y por último el flúor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el yodo es más importante, así que lo encerramos en un círculo. Y luego viene el bromo, pero el bromo está en el mismo lugar. Entonces, de verdad, no es que estos dos son los importantes y me confundo y no. Simplemente lo que me tengo que fijar es en el más importante del lado izquierdo, por ejemplo, y en el más importante del lado derecho. Entonces, aquí vemos que el más importante es el yodo, porque le gana al bromo, como vimos recién. Y de este lado, el cloro, que tiene un número atómico 17, le gana al flúor. Entonces, estos van a ser los dos grupos que determinen si la molécula no es cis o trans, si es E o Z. En este caso, como están del mismo lado, es Z, ¿ok? Es el isómero Z. Y en este caso, en que están invertidos, o sea, de lados diferentes de la molécula, es el isómero E. Entonces, bueno, el nombre de esta molécula es 1 bromo, 2 cloro, 2 flúor, 1 yodo, eteno. ¿Ok? Simplemente es el nombre de cada sustituyente en la posición que va y por orden alfabético, acuérdense, B larga, C, F e Y. Por eso está en ese orden y uno tiene que decir en qué... Acá estamos todo el rato recordando química orgánica y uno tiene que decir en qué posición está ese sustituyente, pero hay que agregarle, ya que hay isómeros, hay que agregarle cuál isómero es. En este caso es el isómero E y en este caso es el isómero Z. ¿Ya? Esto es importante, sobre todo lo de las prioridades, porque creo que la Connie, si no me equivoco, en la clase después de la mía, eh, les va a mostrar la proyección de Fisher, o Fischer, no sé cómo se pronuncia, y aquí se ocupa algo parecido al final, respecto a las prioridades, ¿ya? Así que eso, ahora ya sabemos nombrar moléculas cis-trans, y en casos de que haya muchos grupos, eh, ya podemos llamarlas EZ, como en este caso, ¿ok? Y con eso uno diría, bueno, perfecto, ya estamos listos con la isomería geométrica. Pues no, porque tenemos, a ver, déjenme corroborar, ya. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense bien, ¿cuáles son nuestros sustituyentes? Tenemos bromo, ok, cloro, un grupo metil y un grupo etil. Y uno dice, ya, perfecto, podemos ver el número atómico. El bromo, a ver, disculpen, no me equivoco, no me acuerdo bien. El bromo era 35 y el cloro 17, su número atómico, ¿ok? Vamos a anotarlo para que no se nos olvide. 35, el cloro 17. Así que ya sabemos que del lado izquierdo el bromo va a ser el más importante, ¿cierto? Y es lo que vamos a comparar para el cis-trans. Pero de este lado, este carbono está enlazado a dos carbonos, que bueno, su número atómico es 6. 6 y 6. Entonces viene empate y uno dice, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando por la rama. Entonces, decir, aquí está enlazado estos átomos que empataron, que en este caso son carbonos. Bueno, este está enlazado a 1, 2, 3 hidrógenos, ¿ya?
hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Y este a qué está enlazado? Bueno, está enlazado a dos hidrógenos, que bueno, su número de prioridad es el número 1, es decir, es de la prioridad más baja, porque lo que nos interesa son los números más altos, pero también a un carbono, cuyo número es 6. Entonces, este grupo, que dejé todo rayado, pero ahora les limpio la pizarra, que es el grupo etil, tiene mayor prioridad. ¿Se entiende? Básicamente es lo mismo que antes, pero si es que tenemos un empate, tenemos que seguir viendo las ramificaciones y ver al final cuál tiene un átomo de más prioridad respecto al otro. ¿Ya? Entonces así es como resolvemos los empates. Entonces en este caso eh, vemos que los dos grupos de mayor prioridad, que son el etil y el bromo, eh, están del mismo lado. Por lo tanto, es un isómero Z. ¿Ok? Acuérdense, cis. No piensen que es cis, porque de verdad está mal decir que es cis, pero a mí me sirve pensar en cis y que suena como Z. Entonces un isómero Z, porque están del mismo lado. Si el etil hubiera estado abajo y el metil arriba, hubiera sido un isómero E. ¿Ok? Pero no es el caso ahora. Y bueno, aquí se explica esta regla que yo le expliqué con mis palabras, que es la segunda regla secuencial. Básicamente, si uno, se las leo igual, si uno o dos átomos de carbono unidos por el doble enlace están a su vez unidos a otros átomos iguales, como en el caso de los grupos R, se refiere a cadenas de carbono, se aplica la regla secuencial 1, que era ver las prioridades, a los átomos siguientes unidos a estos últimos. Y así sucesivamente si es que sigue habiendo empates. ¿Ya? Y con esto finalmente ya abarcamos todos los casos de isomería cis-trans. ¿Ok? O EZ. Sí, Jamir, cuéntame. ¿Alguna duda? Sí, profe, qué pasaría si se me escucha, ¿cierto? Sí, sí, se escucha bien. ¿Qué pasaría si no está el carbono? Está CH3 y CH3 arriba, arriba y abajo. Muy buena pregunta. ¿Se te ocurre algo o no sabes qué puede No. pasar? Ok, lo que ocurriría, que es súper buena pregunta, de hecho tuve que haberlo mencionado inicialmente. Ok, Jamir dice, imaginemos que no tendríamos esto y que esto fuera 3, es decir, que tenemos la misma molécula. Bueno, en ese caso, no hay isómeros. ¿Por qué no hay isómeros? Bueno, no hay nada que comparar. ¿Y cuáles son las opciones de esta molécula? Básicamente, nunca vamos a saber si es que tenemos un metil arriba y un metil abajo y cambian, porque son la misma. Lo único que podríamos ver es si hay un bromo arriba y un cloro abajo. Pero ya que estos son iguales, si es que giramos, imagínense, que giramos toda la molécula, nos quedaría el cloro y el cloro arriba, el bromo abajo, enlazados al carbono. Acuérdense que yo escribo muy mal en esta pizarra, discúlpenme. Y acá, ¿qué quedaría? También un metil, el CH3 y el CH3, ¿ok? Y esto se produjo solo girando la molécula, no cambiándola. Antes, si es que queríamos pasar de configuración E a Z, teníamos como que deshacer enlaces y volver a hacerlos, es decir, eran moléculas diferentes. Pero aquí solo tenemos la misma molécula que la giramos, como en el espacio. Es como si nos pusiéramos cabeza abajo y la viéramos al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene isómeros. Cuando uno de un lado tiene dos sustituyentes iguales, no hay isómeros. ¿Ok? Porque no importa, no es como que estos cambien de lugar realmente. Porque uno puede girar la molécula. No sé si se entiende. Porque en el otro caso, voy a limpiar la pizarra, en este caso no hay forma de que demos vuelta a la molécula y, por ejemplo, quede el cloro arriba, ya el bromo abajo, pero que quede también el etil del mismo lado del cloro. Es imposible. Tendríamos que deshacer el enlace. ¿Se entiende ahí, Jamir? Lo que...
¿Queda un poco más claro o no, o fue muy enredado? ¿Sí? Perfecto. Estas cosas a veces son más fáciles de verlas en 3D. De hecho, bueno, para la siguiente parte les tengo unas figuritas que alcancé a hacer, pero no alcancé a hacer esta figura en 3D. Eh, Quizás después les mando una foto o un mini video al grupo de WhatsApp para que quede muy claro, ¿ya? Así que eso, buena pregunta. Y bueno, si les queda otra duda, díganme por favor. Y eso, pero ahora ya abarcamos todos los casos de isomería cis-trans o isomería EZ, dependiendo del caso, ¿ya? ¿Y qué nos toca ver entonces? Nos toca ver isómeros ópticos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Imagínense que tengo una molécula y que agarro un espejo microscópico, y se refleja esa molécula, ¿ya? Si esta fuera la molécula 1 real y este fuera el reflejo, se vería más o menos así, ¿cierto? ¿Me creen esta parte? Es como cuando uno se ve en el espejo y levanta su mano derecha, y si te fijas bien, tu reflejo está levantando su mano izquierda. Bueno, ese es un fenómeno interesante que pasa, pero si es que uno quiere hacer calzar estas moléculas, por ejemplo, girarlas para que estén en la misma posición, no se puede. Y acá, por ejemplo, voy a activar la cámara, voy a ver que se vea bien. Acá estoy, perfecto. Uf, se me desconfiguró el chat, esperen un poquito. Ahí, bien. Ah, ya, ya. Quise ejemplificarlo exactamente aquí. Acá tenemos una molécula, se los voy a poner más de frente. Imaginemos que el centro es un carbono, ¿ya? ¿Y qué ocurre? O sea, para que ocurra este tipo de isomería, es muy importante que el carbono que está aquí tiene que ser quiral. ¿Qué significa que algo sea un carbono quiral? Un carbono quiral está unido a 4 átomos o sustituyentes, porque puede estar unido a moléculas más grandes, diferentes. Eso es la clave, ¿ok? Por eso aquí tenemos una bola roja, azul, verde y amarilla. Tienen que ser diferentes para que sea un carbono quiral y para que se produzca este tipo de isomería. Entonces tenemos ya, con los 4 sustituyentes. Imagínense, acá tengo algo que parece lo mismo, ¿ya? El carbono, y tenemos el elemento verde, amarillo, rojo y azul, ¿ya? Y uno dice, ya, son la misma molécula, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque si se fijan, a ver, déjenme ponerlos en la posición correcta. Eh, si los pongo así, es como lo tienen en la imagen, ¿ya? Creo que no se alcanza a ver la profundidad. El amarillo está atrás, ustedes deberían estar viendo este átomo amarillo atrás, los rojos adelante, el azul alejado y el verde arriba, ¿cierto? Y es como si fuera un espejo. Es como si mi cara en este momento en el video fuera el espejo que lo refleja, ¿ya? Entonces uno dice, es la misma molécula, intentemos de hacerlas calzar. Y como que no se pueden superponer. Por ejemplo, si emparejo, si pongo los dos verdes arriba, no sé si estoy logrando que se vea bien esto. Si pongo los dos verdes arriba y por ejemplo digo ya, que los rojos también estén en la misma posición, y ahí los pongo en la misma posición los rojos, me queda el azul intercalado con el amarillo. Hay programas computacionales en los que esto se ve un poquito más claro. O si estuviéramos con clases presenciales, se los pasaría y podrían ustedes mismos intentar de hacerlo calzar. Pero ese es el fenómeno que se produce cuando uno tiene carbonos quirales, ¿ya? Que es parecido a la isomería cis-trans. Básicamente uno cambia de posición algo y son moléculas diferentes. De hecho, para que estas dos moléculas sean la misma, yo debería sacar dos enlaces e intercambiarlos. Voy a hacer eso mismo ahora. Voy a agarrar esta y voy a intercambiar el rojo y el amarillo para que quede bien clarito esto. Simplemente los intercambié de posición y ahora miren. Ahora, si pongo el verde arriba, por ejemplo, y hago calzar el rojo, nos quedan en las mismas posiciones todos los, todos los átomos, ¿ya? Eso es lo que ocurre cuando uno tiene un carbono quiral.
Espero que se haya entendido. Ahora vuelve a desaparecer mi cámara. Bien. Por ese fenómeno es que se produce la isomería óptica, ¿ya? Y esto hace que existan los isómeros R y S, pero eso depende de la estructura que estemos ocupando. Van a aprender a ver estos isómeros, o sea, a nombrarlos, con la Connie viendo la proyección de Fischer. Esperen que voy a cerrar mi ventana porque los perros están molestando mucho. Ya. Continuemos. Voy a limpiar la pizarra. Ahí sí. Ya. Entonces, el repaso de isomería y de estructura espacial lo tenemos, ¿ok? Vimos las dos clasificaciones de isómeros, que eran los estructurales y los espaciales, y ya vimos de cada uno sus subcategorías, ¿vale? Entonces, ahora que nos toca, ver los modelos de estructuras 3D, que esto es lo nuevo y que esto se lo hemos preguntado en algunos ensayos y ustedes no tenían cómo saberlo. Los modelos de estructuras tridimensionales existen porque, como yo les decía, las moléculas viven en 3 dimensiones, ¿ok? Pero uno las intenta dibujar o de representar en una hoja, o en papel, o en una pantalla, y bueno, en pantalla puede variar, y eso es en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces hay formas de dibujarlas para que todos entendamos qué es lo que se está dibujando, ¿ya? Y estas formas o modelos son el modelo del caballete, está la proyección de Newman, que esta es una de las que le hemos preguntado varias veces, y esta es una que en general no le hemos preguntado, pero que va a entrar este año en la PSU, en la PTU creo que se llama, o prueba de transición, pero que lo van a ver con la profe Connie, ya el siguiente módulo. Nosotros vamos a ver las dos primeras. Bueno, partamos con la de caballete. Eh, bueno, lo que les quería mostrar es que esto es un caballete en la vida real, y esta proyección se llama proyección de caballete, porque la gracia es que se ven los palitos, como que se ve la estructura en 3D como en perspectiva, ¿ok? Y la proyección de caballete es esta, ¿ok? La que están viendo ahora. ¿Cuál es la gracia de la representación de caballete? Que es como si tuviéramos nuestra molécula y ahora en vez de dibujarla en plano, la intentamos de dibujar como si la estuviéramos mirando, como puede ser desde arriba a la derecha, como en esta primera imagen, o otra forma en que también se dibuja un caballete es poniendo un carbono, uno de los carbonos más adelante, y el otro atrás hacia la izquierda. Nunca recto, porque así sería como en una dimensión, sino así, en perspectiva, ¿ya? Y la gracia es que se ocupa sobre todo en química orgánica, y lo que uno hace es poner como en forma horizontal, entre comillas, piensen en esto como en un plano, como que los dos, lo que uno tiene que hacer es que dos carbonos compartan un mismo plano. En este caso son este carbono, y en estos casos son estos, ¿ya? ¿Y se acuerdan lo que yo les decía de que cuando teníamos un enlace simple podía rotar esto? Por ejemplo, acá, no sé si se dieron cuenta, pero esta molécula es el butano, ¿ok? Si cuentan los carbonos, tenemos un carbono acá, esta es la cadena principal, otro acá, y no es que esté chueca ni nada, o sea, prácticamente es una forma de dibujarlo y está bien. El primer carbono en la cadena principal, el segundo con sus 2 hidrógenos, el tercero con sus 2 hidrógenos y el cuarto con sus 3 hidrógenos igual que el primero. Esto es butano. Pero como puede girar libremente, también podría estar así, ¿o no? Como con los dos grupos metil para arriba. Entonces también vamos a hablar de eso eh, en un rato, ¿ya? Porque, y este también, por si acaso, este también es butano, sí. No, este es etano, porque acá solo tenemos 2 carbonos y tienen 3 hidrógenos cada uno. Entonces, bueno, aparte, aprovecho de mencionarla enseguida porque creo que después no profundizo tanto en eso. ¿Qué estructura piensan que es más estable? O sea, si ustedes van con su super ojo microscópico por la naturaleza y se encuentran un butano, ¿se imaginan
que va a estar de esta forma o que va a estar de esta forma. ¿Ideas? ¿Cuál les parece más lógico? Voy a ver qué me dicen por el chat. ¿Forma número 1 o forma número 2? ¿Ya? Oscar dice que la 1, ok. ¿Hay alguien más que quiera opinar y tirarse al agua? Mir dice número 1, no sé en realidad. Francisco Valdés dice la 2. Interesante. Ya. La forma, les aviso, la forma en que más está presente el butano es la forma número 1. ¿Y saben por qué? Porque es más estable. ¿Y por qué es más estable? Imagínense esto. Acuérdense que los átomos en general se repelen. Por ejemplo, cuando veíamos estructuras, si se dan cuenta, los hidrógenos, en este caso, si tenemos nuestro carbono que está enlazado a cuatro cosas, un carbono y tres hidrógenos, como que los átomos en general, cuando están en una molécula, se intentan de alejar lo más posible entre sí. De hecho, por eso existe como esta simetría en que estos ángulos son iguales, por ejemplo, estos tres ángulos. ¿Por qué? Porque todos, en este caso, los tres hidrógenos se están repeliendo como con la misma fuerza. Y de hecho, el carbono de aquí y los hidrógenos de aquí también están repeliendo esta parte de la molécula, ¿ya? Como que todo se quiere alejar de todo. Eso es como una mentalidad que tienen que tener. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, acá está condensado el CH3, pero ¿verdad? Esto es un carbono y va a tener hidrógenos así, los tres hidrógenos. Uf, un hidrógeno, por ejemplo, otro, ¿ya? No se tomen a pie de la letra de esta forma, ¿ya? Pero la cosa es que ocupa mucho espacio, o ocupa volumen, ¿ya? Lo mismo si fuera un átomo más pesado. Y bueno, lo mismo ocurre con este, ocupa mucho espacio. Entonces, imagínense, si estos dos que ocupan mucho espacio estuvieran más cerca, porque si están alineados van a estar más cerca, eso es poco estable, porque en general todo tiende a alejarse. No es que no pueda estar así, pero es poco común. En cambio, si están intercalados, es perfecto, están muy lejos y los hidrógenos son más pequeños, entonces se van a mantener como a una mayor distancia. Bueno, ahora veo el dibujo que me quedó y se ve horrible, pero espero que se haya entendido. Básicamente, las moléculas más, o las moléculas o los átomos más voluminosos sobre todo, son los que quieren alejarse con más ganas. Y por eso, si les preguntan por estabilidad, tienen que pensar en que la forma 1 va a ser más estable que la forma 2. ¿Ya? Jamás le van a hacer medir algo así, ni decir un número, pero sí comparar muchas veces. Y de hecho, bueno, voy a limpiar un poco esto. Hay gráficos en que se mide la energía, ¿ok? Como la energía basal, si no me equivoco, de las moléculas. Y en el caso 1, imagínense, tenemos un gráfico. En el caso 1 en que esto está así, tenemos una energía basal baja, ¿ya? Acá tenemos energía y acá, por ejemplo, orientación de los átomos, ¿ya? Como si giráramos. Y para el caso número 1, la energía va a ser baja. Pero si estamos en el caso 2, la energía va a ser más alta. Y ustedes dicen, ya, pero más energía mejor. No, todo lo contrario. Que algo sea de alta energía significa que es poco estable. En general las cosas tienden a ir de algo de mayor energía a menor energía. A una configuración como de menor energía porque eso es más estable. ¿Ya? Y ahí se quedan como más rato. Piensen que eso es como más estable. He ocupado mucho la palabra estable. ¿Ya? Igual yo aquí les metí un poco de cosas de química orgánica. De hecho, estas cosas yo las aprendí más en la U. Pero igual es importante que tengan esa noción, más o menos, ¿ya? De estabilidad. Y bueno, esta es la estructura del caballete, ya la conocen, ¿ok? Es la que es como en perspectiva en 3D. Y acá está la tan mencionada proyección de Newman, ¿ok? ¿Y en qué se basa? Se basa en mirar de lado, básicamente. ¿Qué hacemos? Es parecido a lo del caballete en este sentido. Nosotros tenemos una molécula, ¿ya? En este caso tenemos un etano, por ejemplo, pero que tiene diferentes sustituyentes.
¿ya? R1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que hacemos es elegir, siempre hay que elegir 2 carbonos para que estén en nuestro como eje central, y la miramos desde un lado. En este caso, vamos a hacer como que la miramos desde el lado, es como si acá estuviera nuestro ojo. Esto es un ojo, pestañas, ¿ya? Y es como si miráramos la molécula desde aquí. ¿Y qué vemos? Vemos esto. ¿Qué significa eso? Esta es la proyección de Newman, ¿ya? Y lo que tienen que saber es, si se dan cuenta, este átomo, este carbono está un poco más en rojo y este un poco más en azul, ¿ok? Lo que uno hace es, uno hace un punto, que es como el centro de la figura, que es el átomo que está más cercano, ¿ya? Es decir, este, o carbono, llamémoslo carbono 1, ¿ok? Carbono 1. Y este va a ser carbono 2. Y si se dan cuenta, este círculo grande representa al carbono 2, ¿ok? ¿Y cuál es la gracia de que sea uno chico y otro grande? Que si se dan cuenta, podemos ver qué radicales o qué sustituyentes están enlazados a cada uno. Si se dan cuenta, R1, R2 y R3, sus líneas llegan hasta el centro. Es decir, están enlazados al carbono 1. Mientras que R4, 5 y 6, su línea solo llega hasta el círculo, que es el carbono de atrás, o sea, el carbono 2. ¿Ya? Entonces, esto es la proyección de Newman, básicamente. ¿Y cuál es la gracia? Bueno, que en el caballete yo les hablaba de que podía estar como en una configuración o en otra. Pero viéndolo así, voy a limpiar un poco, viéndolo así es más fácil ver como el ángulo, esto es un ángulo alfa, por ejemplo, podemos ver el ángulo que hay entre los diferentes sustituyentes, aunque uno sea del carbono de atrás, como es R5, y otro sea de R1, ¿ya? Y justamente por eso, las moléculas pueden tener configuración eclipsada o alternada. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Aquí está alternada porque ninguno se está sobreponiendo a otro. Pero, y les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, eclipsada, piensen en un eclipse. ¿Qué ocurre en un eclipse? La luna, por ejemplo, se pone justo entre la Tierra, que es desde donde la miramos, y el Sol. ¿Ok? La luna eclipsa el Sol porque se pone enfrente. Ya, eso también va a pasar y va a ser la configuración eclipsada, que es algo que ahora les voy a mostrar. Déjenme limpiar, hacer así. Miren, aquí tenemos arriba y abajo la misma, bueno, son todas la misma molécula, pero acá tenemos los mismos ángulos, ¿ya? Pero en las dos proyecciones que acabamos de ver, la de Caballete y Newman, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando está eclipsada, en Caballete se ve así, ¿ok? Que de hecho es como que es la que les mostré anteriormente. Acá tenemos etano, ¿ok? 2 carbonos y solo tienen hidrógeno. En Caballete se ve así, y se dice que el ángulo, esta letra es la letra griega teta y siempre se ocupa para marcar ángulos, ¿ya? El ángulo entre estos sustituyentes es 0. Si se dan cuenta también aparece aquí. El ángulo entre estos dos hidrógenos, por ejemplo, es 0. Pero en la alternada, el ángulo, si se dan cuenta, ahora esto está como al revés, y se ve incluso más fácil desde una proyección de Newman, vemos que están como justo lo más alejados posibles, entre comillas, ¿ya? Totalmente alternados, y en este caso, ya que es un círculo y tenemos 6 hidrógenos en total, el ángulo máximo al que se pueden alejar es 60 grados, ¿ok? Pero si, por ejemplo, si fuera 45 grados, es decir, este hidrógeno un poquitito más acá, bueno, y lo mismo para estos, un poquitito corridos, igual cuenta como alternada, ¿ok? Y eclipsada es cuando este ángulo es 0, cuando se solapan. O también se llama sesgada, ¿ok? Cuando estamos en un valor intermedio como 45, de verdad, es, perdón, equivocación mía. Alternada es perfectamente alternada, eclipsada es perfectamente eclipsada, y sesgada son los valores entre medio, como aparece aquí, ¿ya? Y aquí tenemos la proyección de Caballete y de
Newman. Ok. Bueno, acá hay otro ejemplo. Tenemos el 2-metilbutano, ¿ok? Butano, tenemos la cadena principal con 4 carbonos y un grupo metil en la posición 2. Así se puede escribir también. No sé si con ustedes lo habíamos repasado o si lo hemos repasado este semestre, pero por si no se acuerdan, otra forma de dibujar es así, con estas cuñas que se llaman, o triangulitos, y tienen que saber que las líneas rectas es como si estuvieran en esta hoja, ¿ya? Acá imagínense que estamos viendo literalmente la molécula desde la pantalla, ¿ya? No se imaginen que la estamos mirando de lado ni nada, para entender esta forma. Y las cuñas o triangulitos negros completos, o pueden ser blancos, pero la cosa es que estén como rellenos, uno tiene que pensar que este carbono está sobresaliendo de la pantalla hacia ustedes, ¿ok? Mientras que los triangulitos que son con rayas intercaladas indican que están en el fondo, que es como si estuvieran profundo, como metidos dentro de su computador, ¿ok? O de la pizarra, si esto fuera una pizarra, ¿ya? Eso es para que sepan que si ven una configuración así, es como si intentaran dibujar en 3D una molécula, ¿ya? Y bueno, si vemos esta molécula desde este lado, como muestra la flecha, obtenemos la proyección de Newman, ¿ya? Si se dan cuenta, este carbono tiene un grupo metil, azul, otro grupo metil y un hidrógeno, mientras que el de atrás, que es el círculo, tiene 2 hidrógenos y un metil, tal como aparece acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, y acá está como caballete, etc. Esas son las proyecciones. Con eso terminamos los modelos de estructuras 3D, ¿ok? Porque Fisher lo van a ver con la CONI. Y ahora toca hacer los ejercicios, ¿ok? Y con esto vamos a concretar la materia y vamos a ser felices y sacarnos todos puntaje nacional. Primer ejercicio, vamos a tener que dibujar la estructura de Cayette y Newman de estas 3 moléculas, ¿ok? Entonces, esta voy a tener que, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? 24. A ver, no, los voy a dibujar aquí para no perder tiempo preparando la pizarra y todo. ¿Se acuerdan que podía grabar así? Bueno, lo voy a hacer, lo voy a dibujar acá mismo en la pantalla para no perder tiempo con eso. Y vamos a ir juntos, ¿dale? Este primer ejercicio quizás sea un poco más fome hacerlo así online, pero en el siguiente ustedes mismos van a poder participar más. Y esto dice así. Partamos con caballete, ¿ok? Nos dan una molécula, 3-pentanol, y nos marcan carbono 3 y carbono 4. ¿Qué nos quieren decir con esto? Nos quieren decir, acuérdense que tanto en Caballete como en Newman, uno puede tener una molécula con muchos carbonos, por ejemplo esto, no sé, y acá un metil, pero te hacen elegir carbonos, por ejemplo este y este, a ver, por ejemplo este y este, para que sean el esqueleto principal, ¿ya? Así que acá los carbonos que eligieron son el 3 y el 4. Y la molécula es 3-pentanol. ¿Cómo solucioné yo este ejercicio? ¿Ok? Primero intenté dibujarlo normal, para ubicarme un poco, porque a veces si uno tiene solo 3-pentanol, no se acuerda bien lo que es. Si es pentanol, son 5 carbonos, y en el carbono número 3 vamos a tener un grupo alcohol. Es decir, según cómo lo dibujábamos antes, acá tenemos 5 carbonos, y en el carbono número 3 vamos a tener un OH, ¿ya? Pero tenemos que dibujarlo como caballete. Y entre los carbonos 3 y 4. Llamemos a este 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar los carbonos 3 y 4. Acá está el carbono 3 y el carbono 4. Les voy a seguir poniendo numeritos, así no nos perdemos. El primero que se menciona es el que va a ir enfrente.
Entonces, bueno, vamos del fondo para adelante. El carbono 4, ¿cuáles son sus sustituyentes? Sus sustituyentes son este CH3 que tenemos acá, este metil. Bueno, otro es el enlace que tiene con el carbono 3, que ya lo tenemos. Y tiene dos hidrógenos. Acuérdense que cuando escribimos así, siempre tienen 4 enlaces en total, a excepción de que haya un enlace, bueno, con un enlace doble también. Pero hay hidrógenos siempre en esta molécula. Entonces el carbono 4 está enlazado a 2 hidrógenos y este metil. Y dibujamos eso, ¿ok? Y acá podemos dibujarlo con cualquiera de las estructuras. Por ejemplo, acá hidrógeno, acá el metil, CH3, y acá abajo el otro hidrógeno. Y el carbono número 3, veamos a qué está enlazado. Bueno, su primer enlace es con el carbono 4, ya lo sabemos. Otro enlace es con el OH, de hecho podemos ponerlo al tiro si queremos. Voy a dibujarlo recto. OH. Y aparte, si nos fijamos, ya uno de sus enlaces va a este CH2 y CH3, es decir, un etil, y el otro tiene que tener un hidrógeno. Ya el enlace que nos falta tiene que ser un hidrógeno. Entonces vamos a poner acá el hidrógeno, y acá el carbono 2 y el carbono 1 al final. Es decir, CH2. Lo escribimos resumido, porque la gracia no es dibujar toda la molécula completamente como disgregada, ¿ok? No es que a este después tenemos que hacerle otro caballete. No, la gracia del caballete y de elegir dos carbonos es que esos son los que se van a analizar sus sustituyentes. Y acá lo tenemos, este es el caballete, quedó medio feo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, voy a cambiar de color para que no quede tan desordenado. Si nos fijamos en la cadena principal, tenemos acá el carbono 1, carbono 2, carbono 3, con sus tres sustituyentes, el OH, esto, y el carbono 4, que tiene dos hidrógenos y un metil, y el carbono 5. ¿Ok? Y esta es la proyección de Caballete. ¿Queda alguna duda con esta proyección? ¿Con la forma en que hice esto? Acuérdense que los pasos que seguí fue, primero dibujar la normal, o sea, como en general siempre la dibujamos. Luego, empezar a dibujar a partir de estos carbonos que son los centrales, los que tienen que estar como así, en perspectiva. Y luego le fuimos agregando, fuimos viendo, por eso me sirve tener este dibujo, fuimos viendo qué sustituyentes tenían el carbono 3 y el carbono 4. Y ahí los anotamos. Esos son los pasos. Los carbonos siempre van o pueden oponerse, los centrales. Pueden no ponerse, ¿ok? Pudimos haber dibujado esto mismo sin ponerse los carbonos, pero yo lo quise poner como para que se entienda mejor y que no se nos olvide. Pero buena pregunta. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver la estructura de Newman. Si es que no hay más preguntas. La estructura de Newman de esto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si nos dicen C3 y C4, vamos a asumir que C3 es el carbono de adelante. Entonces es como si ahora nuestro ojo viera esto desde aquí, hacia allá. ¿Ok? Es un ojo medio Illuminati raro, pero ahí está. O, ¿ya? Entonces vamos a hacer la proyección de Newman. Partimos. El carbono 3 va a estar adelante y vamos a dibujar un puntito. ¿Ya? Este es el carbono 3. Ahora vamos a dibujar el carbono de atrás, que es el carbono 4, y vamos a hacer un círculo. ¿Ok? Carbono, acuérdense, carbono 3, carbono 4. Y ahora simplemente dibujamos los sustituyentes preocupándonos de que las líneas lleguen al correcto. Es decir, el carbono 3, que este chiquitito, tiene que tirar líneas desde el centro hacia sus sustituyentes. Entonces vamos a hacer lo mismo. Sobre todo, esto es fácil de hacer cuando ya tenemos el caballete. El carbono 3 está enlazado a hidrógeno, al etil, o CH2, CH3. Yo lo llamo etil porque así es como se llama al grupo etil cuando es sustituyente, ¿ok? Pero de verdad no es que esta molécula tenga un etil, sino que
sino que esto es parte de la cadena principal, ¿ok? Tienen que tener claro eso. Pero cuando uno se refiere a una parte de la cadena como sustituyente, le agrega el sufijo il. Y, ¿qué más tenía? Tenía el OH. Uy, acá se me cortó, pero OH. ¿Ya? Y ahora faltan los sustituyentes del carbono 4, que es este de afuera, y que son el metil y dos hidrógenos. Entonces tiramos una línea desde el círculo, CH3, hidrógeno e hidrógeno. ¿Ok? Y listo, tenemos nuestra proyección de Newman. ¡Tarán! ¿Ok? Ahora, quiero que me respondan por chat. ¿Esta proyección está alternada o eclipsada? Y no me voy a ir hasta que 3 personas me respondan. Así que piensen y jueguensela. Y da lo mismo si se equivocan. 2 personas han respondido. Francisco y Vania pusieron alternada. Ah, y perdón, y Oscar también puso alternada. Bueno, felicidades a los 3. Muy bien, está alternada. O al menos eso intenté, de que esté todo perfectamente alternado. Y la eclipsada la voy a dibujar también solo por si les quedan dudas. Voy a intentar de hacerlo un poquitín más rápido. Mi talento para el dibujo es increíble. Primero voy a dibujar estos. Voy a poner H. Ya acá tenemos los sustituyentes del carbono 3. Y para que esté eclipsada, bueno, no la vamos a poder dibujar exactamente encima porque se va a arruinar el dibujo. Pero voy a poner, por ejemplo, el H aquí. Uf, me quedó muy feo. Pero uno siempre puede simbolizarlo como que están muy juntos o con un teta. Uy, me salió muy mal. Ángulo teta igual a 0 grados. ¿Ya? Justo tengo el chat acá arriba también. 0 grados. Y aquí también lo mismo. Si el hidrógeno está ahí, acá también tendríamos otro hidrógeno. Se supone que en la misma posición. No se confunden. Y acá tendríamos el metil. CH3. ¿Ok? Esta sería la configuración eclipsada. ¿Ok? Ya, y tenemos estos otros 2 ejercicios, pero se los dejo de tarea. ¿Ok? Si quieren me pueden mandar a mí, yo se los corrijo, yo ya tengo todo eso resuelto, tengo pauta. Pero quiero que hagamos el siguiente, que es el ejercicio inverso, ¿ya? Y que también los sirve para que si les toca en la PSU una proyección de Newman o un caballete, sepan qué está pasando. Y ahora el ejercicio es el siguiente. Ustedes tienen que nombrar estas 2 moléculas. Ya partamos con la de la izquierda. A ver, vamos de a poco. Si observamos esto, ¿qué tenemos? Vemos que en grupos funcionales tenemos un cloro, ojo, importante. Luego vemos que hay como metiles, ¿ok? CH3, CH3, CH3. ¿Ya? Acuérdense que esta molécula la estamos viendo como desde el lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo siempre parto en química orgánica viendo la cadena principal. Y, ¿dónde quedó mi lápiz? Acá está. Entonces, por ejemplo, me fijo que, acuérdense, acá tenemos un carbono adelante y uno atrás. Mirando este carbono adelante, veo que sus sustituyentes son cloro, hidrógeno y un metil. ¿Ok? Ya que no hay ningún otro metil, bueno, intentemos de llamar a este carbono 1. ¿Ok? Quizás nos estamos equivocando y el carbono 1 es alguno de los de atrás, pero después lo damos vuelta. Eso no importa tanto ahora, la gracia es encontrar una cadena principal. Y acá vemos que tenemos un carbono, acá vemos que por ejemplo tenemos otro, este. Luego tenemos este carbono de atrás, que es el que yo les decía que está representado por un círculo. Y luego este carbono, que es el carbono 3, según lo que estamos viendo ahora, tiene 2 metil. ¿Ok? Y no es que acá, no es que están juntos, no es que un CH2, CH3. ¿Ok? Como para decir la cadena va por ahí. No.
déjenme sacar eso, sino que simplemente 2-metil. Entonces, sabemos que tiene como dos ramas, son de la misma distancia, entonces cualquiera de estos dos lo podemos hacer parte de la cadena principal. Por ejemplo, este, ¿ya? Entonces ya con la cadena principal, que sabemos que va como por aquí, ya nos podemos ir guiando un poco más. Si nos fijamos en los sustituyentes, vemos que el carbono 2 tiene un cloro. Bien. Y el carbono 3, que es el de atrás, acuérdese, 2 es el punto y 3 es el círculo. Y vemos que en el carbono 3 tenemos una rama, que es un metil. Entonces, si dibujáramos esto, tendríamos 1, 2, 3, 4. Sabemos que es butano. Pero sabemos que en el 2 hay un cloro y en el 3 hay un metil, CH3. ¿Ya? Y eso es todo de verdad, porque los otros son los dos hidrógenos de este carbono 2. Y listo. En este caso la chuntamos. Acuérdense que el grupo cloro es más importante que el metil. Así que efectivamente este sería 2 y este 3. O sea, y este 4 y este 1. Y no es 1, 2, 3, 4 como al revés, porque es más importante que el cloro tenga un número más bajo. Pero ya la tenemos. Y ahora solo hay que nombrarla. Vemos que es un butano, que en 3 tiene un metil y que en 2 tiene un cloro. Entonces, la molécula, que en la siguiente diapo está, pero no les quiero mostrar también la respuesta del otro, sabemos que esto va a ser un 2-cloro, 3-metil, butano. ¿Ok? ¿Queda alguna duda con Newman? Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ver al tiro este caso de la derecha, pero me importa saber que si ven una molécula escrita como con proyección de Newman, puedan entender qué es. Puedan pasar de esto a esto. Y bueno, de esto luego a palabra, ¿ya? Si son muy capos, quizás puedan al tiro pasar a palabras sin tener que dibujar y está perfecto, no es necesario. Pero a mí me sirve, por ejemplo, para no confundirme, tener este paso intermedio. ¿No hay ninguna duda? Ok, continuamos entonces. Ahora tenemos una proyección de caballete y bueno, a mí siempre se me ha hecho más fácil verlo porque está como que ya está en 3D. Como siempre hay que buscar la cadena principal, ¿ok? Y vemos, por ejemplo, que este carbono tiene dos grupos con carbono. Uno que es un metil y otro que es un etil. Así que, de verdad, si tuviéramos que decir cuál de estos dos está en la cadena principal, sabemos que va a ser este, porque es más largo y hace que nuestra cadena sea más larga. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que podemos llamarlo carbono 1, carbono 2. Acuérdense que esto quizás podría ser al revés, no sabemos, depende de los grupos funcionales que tengamos. Entonces a este lo vamos a llamar carbono 3. Y bueno, este no es nuestro carbono 4, sino que es solo una ramificación porque nos damos cuenta que acá tenemos dos carbonos. Entonces, ya que buscamos la cadena más larga, este va a ser nuestro carbono 4 y este el carbono 5. Ya tenemos de nuevo nuestra rama principal. Sabemos que es un pentano, porque son 5. Voy a borrar esa última línea porque los puede confundir. Es un pentano, y si nos fijamos ahora en los sustituyentes, nos damos cuenta que el único carbono que tiene sustituyentes que no sean hidrógenos es el carbono 3, que justamente tiene un metil y un bromo. Entonces, esta molécula va a ser 3-bromo, 3-metil, pentano. ¿Ok? Acuérdense, bromo va antes que metil, solo por orden de abecedario. Bromo es con B larga, metil con E. Y eso, y ahí estamos. Y bueno, y si pasamos a la siguiente diapo, todo bien. Ah, y acá aparte mencioné los carbonos, el número de carbonos que eran los que estaban como en el caballete o en la proyección de Newman, como los carbonos como centrales, entre comillas. ¿Ok? 3-bromo, 3-metilpentano, 2-cloro, 3-metilbutano. Perfecto. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con esto? Ya estamos sobre la hora, pero alcanzamos justo a terminar, así que bacán, bacán, bacán. Queda clarísimo, pone Francisco. Que bueno, sí, Oscar también pone que sí. Ya, perfecto. Entonces, en resumen,
Si quieren, pueden hacer los ejercicios B y C para practicar. Es cosa totalmente de ustedes, pero les puede servir para firmar la materia. Y bueno, también ya tenía planificado dejarles de tarea eh, hacer lo mismo de la uno básicamente, ¿ya? Que era con tenemos esta molécula y hacer la proyección de Caballete y de Newman, ¿ok? Queda totalmente a su criterio. Y eso es todo. Estas semanas vamos a ir practicando contenidos que tengamos como que reforzar o que ustedes no tengan claros. Por eso las siguientes clases vamos a repasar los temas que vemos que son más difíciles o confusos. Y si es que quieren que yo o la Connie repasemos un tema específico, por ejemplo, si ustedes decían como, hoy las proyecciones de Newman no tengo idea de lo que son, no tengan vergüenza y díganos o por el grupo o por interno que lo repasemos, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a preparar una clase especial para ver todos esos temas, porque la gracia ahora ya tenemos la materia pasada y la gracia es que podamos seguir con esto, ¿ya? O sea, como, nada, que sigamos como arreglando las cosas que no están tan claras. Y eso es todo. Cualquier duda avísenme, les voy a subir la presentación al Drive que ustedes tienen ahí en el grupo de WhatsApp, el link al Drive de química. Así que ahí pueden hacer los ejercicios si es que quieren. Y nada, voy a subir la clase. Déjenme sacarle una foto a la asistencia rápidamente. Perfecto. Y eso, que les vaya bien, buena semana y suerte en su siguiente clase. No les robo más tiempo.